una vez más ya estamos aquí de regreso. Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este pensamiento de la palabra, una travesía extraordinaria. Hace algunos días me tocó tener una travesía, un viaje extenso en el que realmente cuando yo venía en ese viaje me di cuenta de tantas cosas importantes dentro de un viaje. Por ejemplo, nunca había manejado yo tanto desde California hasta acá, hasta Irapuato, que realmente se toma tal vez 2 días, una noche manejando para poder llegar acá y realmente es algo muy pesado venir manejando y ve uno todo tipo de cosas, cambios de clima también, diferentes cosas que surgen en el camino y sobre todo uno cuando viaja, pues busca también la comodidad, porque si uno no va cómodo en ese viaje, pues obviamente más largo se va a hacer ese viaje. Yo veía en este viaje que yo tuve desde California, porque nos vinimos por tierra y me tocó manejar gran parte del camino y yo me daba cuenta de algo bien importante que la escritura nos enseña en esta travesía extraordinaria que nosotros tenemos. La escritura nos habla del pueblo de Israel, como Dios siempre como pastor guía a su pueblo. Es decir, en la vida también estamos en un camino, en una travesía extraordinaria en la que Dios como nuestro pastor nos va dirigiendo, nos va enseñando, nos va guiando el camino que debemos de tomar. Y aquí la palabra del Señor en Nehemías capítulo 9 versículo 11 dice: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. ¿Sabe qué tremendo primeramente tener un camino por el cual caminar? Recordará usted que cuando llegaron ellos a este lugar no había para dónde ir. Los enemigos venían detrás de ellos. ¿Sabe que muchas veces enfrentamos ese tipo de camino donde hay enemigos que vienen siguiéndote, que te quieren destruir, que te quieren acabar y de repente tú no sabes para dónde ir, tú no sabes hacia dónde caminar? Pero cuando estás en esa condición, en esa situación, Dios abre un camino. Qué importante que donde nosotros, donde nosotros estemos atravesando, es el camino donde Dios ha abierto para que caminemos. Es decir, no es un camino ya transitado, no es un camino que ya está, sino que es un camino que Dios abre específicamente para que tú cruces por ese camino. Dice, dividiste el mar delante de ellos y pasaron. Una de las cosas bien importantes dentro de una travesía, pues es saber dónde está el camino, dónde estoy y hacia dónde voy, cómo dirigirme al lugar a donde voy, el destino. Y Dios así es con su pueblo, nos dirige. ¿Sabe qué tremendo cuando ve? Porque es un camino bien largo desde allá de California hasta acá, hasta Irapuato, Guanajuato. Le comento que se toma más o menos aproximadamente 2 días y una noche para poder llegar acá y es un camino muy largo. Y una de las cosas que uno debe de tener obviamente, pues es la tecnología para saber a dónde voy. Si no tengo un GPS, si no tengo la tecnología, qué camino debo tomar, qué carretera debo tomar, cómo está mi vehículo, en qué condiciones está, pues imagínese cómo va uno a arriesgarse en ese camino si no sabe a dónde va, si no sabe a dónde va a caminar, si no sabe ni el camino. Pero qué tremendo que yo veía este tipo de cosas en el camino, venía meditando esos días que estuve manejando para llegar aquí y me di cuenta qué tremendo es cuando uno no tiene un camino trazado para poder recorrerlo. Si uno no sabe a dónde ir, imagínese la gente cómo se extravía en la vida, cómo se extravía la gente en el matrimonio, cómo se extravía la gente porque no tiene un camino por donde ir. Simplemente camina hacia donde va, camina sin saber realmente qué es el propósito que Dios tiene. Pero cuando estamos hablando aquí en la escritura, la palabra me enseña que Dios abre un camino. Dice, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Dice, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. ¿Sabe qué tremendo que cuando Dios abre un camino para ti, no importa que todos los demás te lo quieran cerrar, que te quieran perseguir,
perseguir. Y si ellos te persiguen en ese camino que Dios abrió para ti, tenlo por seguro que los perseguidores que vienen detrás de ti serán derrotados. ¿Sabes por qué? Porque no estás caminando un camino que Dios no abrió, no estás caminando un camino donde tú piensas que ahí es, no. Cuando tú caminas donde Dios abre, donde Dios divide para que tú camines por ahí en medio, déjame decirte que ahí Dios te dará la misma victoria. Fíjese qué tremendo. Yo venía, por ejemplo, cuando venía manejando, no sabía yo el camino, nunca antes me había venido en vehículo por tierra desde allá hasta Irapuato, Guanajuato, desde California hasta Irapuato, Guanajuato, y realmente yo venía meditando todo esto, como cuando uno no sabe los caminos, las carreteras y no tiene la tecnología, se pierde uno fácilmente, y sobre todo si no conoces el camino. Pero qué tremendo cuando Dios es tu guía, cuando Dios es el que te va guiando, cuando Dios es el que te va ayudando. Sabe, una de las cosas que muchas personas que sabían de este viaje me decían: ten mucho cuidado, hay mucho peligro, hay muchas casetas que pagar, hay muchos retenes militares, los federales cada rato te paran. Gracias a Dios le doy que en ningún momento me detuvieron, ningún federal, en ningún retén los militares me daban el paso, ni siquiera me preguntaron nada, en casetas ni siquiera pagamos casi ni una caseta porque todas estaban cerradas, simplemente pedían lo que uno quería dar. Fíjese qué terrible. A mí me llama la atención cómo cuando Dios te guarda, te cuida, llegas hasta el destino porque Dios abre ese camino que Él quiere para ti. Ahora mire, también que dice Nehemías 9:12, con columna de nube los guiaste de día. ¿Sabe qué importante tener una nube? ¿Cuántos quisieran caminar en el desierto? Nadie, porque hace un calor feo, es de climas extremos. Yo veía eso en el camino también, cómo había en lugares mucho calor, en otros lugares cambiaba el clima bruscamente, había frío, llegamos hasta un lugar donde había nieve, atravesamos un lugar en la carretera donde había nieve, otros lugares lloviendo fuertemente, todo tipo de clima en el camino. Pero yo meditaba en esto, como Dios, cuando Él pone una columna de nube para guiarte, para cubrirte, para protegerte del calor, pero también en la noche, qué tremendo es caminar en la noche sin tener luz. Imagínese los peligros también en el camino, en la carretera. Cuando venía manejando en la noche veía yo cuántos peligros hay, cuántos accidentes se ocasionan por no ver bien, por no tener una buena visibilidad, por no tener una buena visión. Pero cuando Dios protege tu visión, tu vista, cuando Él te pone esa columna para que veas bien, para que el sol no te encandile, qué terrible y peligroso es cuando uno va manejando y el sol no te deja ver bien, cuando te encandila y puedes tener un accidente. Yo me meditaba todo esto en el camino y decía cómo Dios tuvo tanto cuidado con su pueblo, pero cómo lo tiene todavía en nuestra vida, en nuestro caminar, porque cada día tenlo por seguro que Dios pone esa columna para que ese sol no queme lo que tú ya, el fruto que ya has estado dando y que pueda permanecer. Pero también de noche te da protección, te da seguridad, y más en el desierto donde hay animales, donde hay fieras, pero Dios guarda a su pueblo. Es decir, todo ataque del enemigo que quiera venir en contra tuya, Él pone su columna de fuego de noche para que puedas saber el camino, dice, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Qué tremendo es que en la vida también tenemos que tener esa comunión con Dios, hablar con Dios, saber, cada día pedirle: Señor, muéstrame el camino, cada día pedirle: muéstrame qué es lo que tengo que hacer, y agradecer: gracias por tu columna, gracias por tu fuego, gracias por el pan, gracias por el agua.
Mire, les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Qué importante es cada día y en el caminar y cada que caminamos nosotros saber que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere mostrarnos, que Él quiere darnos juicios rectos y leyes verdaderas. Dice el verso 14, y les ordenaste el día de reposo santo para ti por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Mire qué tremendo, ordenaste el día de reposo santo para ti, porque ¿qué es el Shabbat? El Shabbat simple y sencillamente es un momento en el que nosotros agradecemos por lo que hemos logrado, por lo que hemos alcanzado y cómo nos ha ido en la semana, pero también para corregir las cosas negativas que hicimos tal vez esa semana y que no vuelva a pasar esta semana que entra. Pero por eso qué tremendo cuando no nos detenemos ni un día para agradecer lo que hemos alcanzado, lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado. Sabe, cuando yo venía en el camino y veía que ya llevábamos mucho tramo, yo le decía, gracias, Padre. Cada día que terminaba tal vez de manejar unas 14, 15 horas por día, le decía al Señor, gracias, porque hasta aquí me has ayudado. Y sepa que en el camino, cuando venía manejando, muchas veces el enemigo me decía, vas a chocar, vas a tener un accidente, te van a detener, te van a frenar, te van a poner trabas, te van a... No, mire, muchos ataques, pero cuando uno empieza a meditar ya lo que ha avanzado, ya lo que he logrado, a ser agradecidos y decirle, Padre, gracias, porque hasta este momento me has ayudado en el camino. Pero mire qué más, en Nehemías 9:15 dice, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por lo cual, dice, alzaste tu mano y juraste que se las daría. Qué tremendo cuando Dios te da el sustento, cuando Dios te da las aguas que necesitas. Mire qué tremendo, en el desierto pareciera ser que ellos iban a tener un camino bien terrible, con calor, con frío, con hambre, con... No, no piense así del pueblo de Israel. Ellos tuvieron todo lo que necesitaron. Tuvieron todo, tuvieron sombra, tuvieron calor en medio de la frialdad de la noche, tuvieron agua, tuvieron pan, tuvieron todo lo que se requería. Incluso a pesar de eso también Dios les dio una tierra para que poseyeran. Yo te pregunto cada día, ¿realmente agradecemos? ¿Realmente agradecemos el pan, el agua, la provisión que Dios nos da? ¿O ya lo tomamos como algo muy normal, muy común, porque ya estamos acostumbrados de que siempre hay pan, de que siempre hay agua, de que siempre hay provisión? Pero sabe, nos debemos de detener a saber y a darle gracias a Dios de que es por Él que lo tenemos. Mire, ¿qué más dice? Verso 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Qué tremendo que muchas veces nos olvidamos. Por eso qué importante que cuando nosotros meditamos el camino, esa travesía extraordinaria en la que nos está llevando el Señor, que siempre seamos agradecidos, no ser gente soberbia que no quiere escuchar, que no quiere oír, que ni se acuerdan lo que Dios ha hecho con ellos. Pero miren la fidelidad y misericordia de Dios, verso 19, tú con todo, dice, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Mira qué tremendo. A pesar de que ellos fallaron, Dios nunca nos abandona. Dice, no los abandonaste. Mire, la nube siguió, el fuego siguió, el pan siguió. Mire, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste, dice, tu mano de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto de ninguna cosa. Mire qué tremendo. Tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Mire qué
tremendo. En este camino yo te invito, hermano amado, que cada día nosotros sepamos que hay una travesía extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? Porque Dios está con nosotros. Él nos abre el camino, Él nos marca el camino, Él nos da la provisión, Él nos da todas las cosas, y mi deseo es que para ti este 2020 así sea. Así que si esta palabra fue de bendición, te invito a que la compartas y que en tus redes sociales también lo hagas. Así que hasta la próxima. Shalom. Bendiciones.